segundo encuentro nacional de estudiantes de Ciencias de la Salud. Es un espacio, una plataforma organizativa que hasta ahora se está consolidando, pero que busca fortalecer en términos gremiales el trabajo que se hace como estudiantes en estas áreas, que busca atender situaciones particulares que están pasando en este momento, como el cierre de hospitales públicos en el país, como la decadencia en términos de nuestra formación académica en materia de salud y bueno, muchos otros temas que digamos tienen que ver mucho con lo que es nuestras reivindicaciones propias desde esta área. Eminentemente señalar que pues, todas las áreas de las ciencias de la salud son áreas que tienen un enfoque social y a eso debemos atender, y pues que la salud es para el bienestar de las comunidades y de nuestra población. Chequeate la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Estudiantes de Ciencias de la Salud de diferentes universidades públicas y privadas del país nos dimos cita este 7, 8 y 9 de mayo en la ciudad de Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, para discutir en torno a la crisis de los hospitales universitarios públicos, en torno a la crisis de un sistema de salud que no responde a las necesidades de la población colombiana y en ese sentido, en torno al compromiso que como estudiantes debemos asumir en la transformación hacia un modelo de salud más justo, equitativo y que realmente aporte a la construcción de la paz. Como estudiantes, entonces, hacemos el llamado a todos los estudiantes de Ciencias de la Salud a conformar la Red Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Salud para continuar articulándonos a otros sectores sociales y populares en esta lucha por la salud como derecho y la educación como derecho fundamental y bien común. Me ha parecido demasiado importante y fundamental en la medida de que he articulado y nos hemos podido encontrar estudiantes de diferentes carreras referentes a la salud para trazar una línea que nos permita desarrollar y pensarnos el modelo de salud que necesita Colombia. Y me parece importante este espacio que se dé porque en este momento la salud en Colombia abarca pues está teniendo una importancia muy leve, muy restringida, no se le está dando la importancia que es al problema que tenemos nosotros actualmente, a la coyuntura estructural del sistema de salud, y por tanto este espacio de discusión es necesario, se ha visto más que necesario a través del tiempo y pues con todo lo que ha desencadenado en la actual crisis hospitalaria del sistema hospitalario de salud. Se ha visto muy necesario que se dé este espacio de discusión no solo de estudiantes, sino también de todos los profesionales de la salud. De igual manera invitamos a todos los estudiantes, profesionales y trabajadores del área de la salud a que se articulen con nosotros, porque es que esta red de articulación no es de unos pocos, es a nivel nacional que se está dando, y entre más se nutra la red, muchísimo mejor para que las discusiones y para que nuestro sistema de salud en Colombia tenga un cambio estructural real. Como estudiante de medicina, saludo a la Red Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Salud por este esfuerzo tan importante que están haciendo en articular las distintas indignaciones y las distintas propuestas que existen frente a la transformación de nuestro sistema de salud. Es innegable que actualmente estamos viviendo una profunda crisis que tiene comprometido a los hospitales y a la garantía efectiva del derecho a la salud del pueblo colombiano. Necesitamos transformaciones estructurales que solo van a poder conseguirse a través de la movilización social, de la lucha política y de posicionar en la opinión pública y de posicionar en las estrategias políticas y legislativas unas propuestas serias de transformación de nuestro actual modelo de salud. Que nosotros desde aquí seamos símbolo de resistencia, muchachos. Muchas gracias.